El sol caía lentamente sobre las colinas de Judea, tiñendo de oro las piedras del pequeño pueblo de Betania. Las palmas se mecían con un viento suave, pero en la casa de Marta y María no había paz. El aire estaba cargado de angustia, y el llanto resonaba entre los muros como un eco interminable. «Lázaro, hermano mío, no nos dejes», sollozaba María, arrodillada junto al lecho. El cuerpo de Lázaro temblaba, su piel pálida brillaba con el sudor del dolor. Marta apretaba su mano con desesperación, mientras afuera los vecinos murmuraban oraciones. Ambas hermanas sabían que solo había una esperanza: Jesús, el Maestro, aquel que sanaba a los enfermos y daba vista a los ciegos. Si Él estaba cerca, nada era imposible. «Corre, Elías», ordenó Marta a un joven siervo. «Ve y dile al Maestro, aquel a quien amas está enfermo». El muchacho partió entre el polvo del camino, con el corazón latiendo al ritmo de la fe. Pero el tiempo corría más rápido que sus pies, y la sombra de la muerte ya cubría Betania. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Jesús caminaba con sus discípulos por los campos de Judea. El mensajero lo alcanzó jadeante, y al oír la noticia, el maestro levantó la vista al cielo. «Esta enfermedad no es para muerte», dijo con voz serena, «sino para que la gloria de Dios sea revelada». Los discípulos se miraron, confundidos. ¿Cómo podían oír enseguida si Lázaro era su amigo? Jesús, sin embargo, esperó 2 días más, en un silencio lleno de propósito. En Betania, la esperanza comenzaba a desvanecerse. Marta lloraba en silencio. María no se separaba del cuerpo sin vida de su hermano. Y cuando todo parecía perdido, una voz comenzó a extenderse por los caminos polvorientos. «El Maestro viene». La historia estaba lejos de terminar. El rumor se esparció como fuego entre la multitud. Jesús se acercaba a Betania. Los aldeanos salieron a su encuentro, algunos con esperanza, otros con dolor en los ojos. Marta, al escuchar la noticia, se levantó de golpe. Su corazón, dividido entre la fe y el reproche, latía con fuerza. Corrió hacia el camino y al ver al maestro cayó de rodillas. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús la miró con ternura. No había reproche en su mirada, solo compasión infinita. «Tu hermano resucitará». Marta bajó la vista, confundida. «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Entonces Jesús dijo aquellas palabras que el viento pareció guardar para siempre. «Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Marta. Por primera vez en días, algo volvió a encenderse dentro de ella: la fe. Corrió de vuelta al pueblo para avisar a su hermana: «El maestro está aquí y te llama». María se levantó temblando. Su corazón se quebraba con cada paso. Cuando llegó hasta Jesús, no pudo contener el llanto. Se postró a sus pies y repitió entre sollozos: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús la contempló y al ver a todos llorar a su alrededor, su alma se conmovió profundamente. El dolor humano lo tocó en lo más hondo, y Jesús lloró. Aquel momento fue un misterio sagrado, el Hijo de Dios compartiendo el dolor de los hombres. El cielo parecía contener el aliento. Las lágrimas del Maestro cayeron sobre la tierra de Betania como una promesa aún no revelada. Entonces, con voz firme, dijo: «¿Dónde lo habéis puesto?». Marta y María se miraron, sorprendidas. «Ven, Señor, y verás». El maestro comenzó a caminar hacia la tumba. El aire se volvió denso y el murmullo del pueblo acompañaba sus pasos. La historia estaba a punto de cruzar el límite entre la muerte y la gloria. El camino hacia la tumba de Lázaro era silencioso. Solo se oía el crujir de las sandalias sobre el polvo y el llanto ahogado de las hermanas. Jesús caminaba al frente, con el rostro sereno,
pero en sus ojos brillaba una determinación divina. A lo lejos se alzaba una cueva tallada en la roca, sellada por una gran piedra. Era el lugar donde habían puesto a su amigo. El aire olía a incienso y duelo. Al llegar, Jesús se detuvo frente a la tumba. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de una abeja sobre una flor cercana. Entonces el maestro levantó su mano y dijo con voz firme: «Quitad la piedra». El murmullo se extendió entre la multitud. Marta retrocedió, temerosa. «Señor, ya hiede. Hace 4 días que está muerto Jesús». La miró con compasión, pero también con poder en su voz. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Las manos temblorosas de algunos hombres comenzaron a mover la piedra. El sonido del esfuerzo resonó en el aire hasta que, con un golpe seco, la entrada quedó abierta. Una ráfaga de aire frío salió de la cueva, trayendo consigo el olor de la muerte. María tapó su rostro. Algunos lloraron, otros se apartaron con miedo. Pero Jesús dio un paso al frente. Sus ojos se elevaron al cielo y oró: «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado». Sus palabras flotaron como una llama sobre las cabezas del pueblo. Los presentes contenían la respiración. El maestro guardó silencio un instante y entonces, con voz que rompió los límites del tiempo y del sepulcro, gritó: «Lázaro, ven fuera». El eco retumbó entre las colinas de Betania. Los pájaros huyeron del cielo, el viento se detuvo y los corazones latieron con un mismo golpe. Por un momento nadie se movió, hasta que un grito ahogado rompió el silencio. Algo se movía dentro de la tumba, lento, increíble, imposible. Los presentes retrocedieron con espanto. Dentro de la oscuridad de la tumba, algo se agitaba. Un estremecimiento recorrió a todos los que estaban allí. Los murmullos se convirtieron en gritos, algunos lloraban, otros temblaban. Y entonces, ante los ojos atónitos del pueblo, una figura emergió lentamente de la cueva. Sus pies arrastraban las vendas del sudario, su rostro estaba cubierto con un lienzo y su cuerpo entero envuelto en mortaja. Era Lázaro, el mismo que había estado muerto 4 días. Marta cayó de rodillas. María se tapó la boca con ambas manos, sin poder creerlo. Un rayo de sol atravesó las nubes e iluminó la escena como si el cielo mismo celebrara aquel instante. Jesús levantó su voz, firme como el trueno, y ordenó: «Desatadlo y dejadle ir». Los hombres se acercaron, temblando, y comenzaron a quitar las vendas una por una. Con cada vuelta del lienzo, el rostro de Lázaro se revelaba más claro, hasta que abrió los ojos. Un murmullo recorrió a la multitud. Estaba vivo. Lázaro miró alrededor confundido hasta que sus ojos se posaron en Jesús. El maestro sonrió y una lágrima de gratitud rodó por el rostro del resucitado. Los presentes cayeron al suelo adorando sin poder contener sus voces. «Gloria al Hijo de Dios. Él tiene poder sobre la vida y la muerte». El aire se llenó de alabanzas. El milagro no solo había devuelto la vida a Lázaro, sino que había despertado la fe en todo Betania. El rostro del maestro se iluminó con serenidad. Sabía que ese milagro sellaría su destino, porque muchos creerían, pero también otros comenzarían a planear su muerte. El milagro de la vida acababa de encender una guerra entre la luz y las tinieblas. El milagro había estremecido Betania, y pronto todo Jerusalén hablaba de ello. Los testigos no podían callar. Lázaro estaba muerto y Jesús lo devolvió a la vida. Por las calles, las voces se alzaban con fervor. ¿Quién más podría hacer esto sino el Hijo de Dios? Pero no todos se alegraban. En los templos, entre las columnas de mármol, los fariseos se reunieron en secreto.
Las sombras se extendían sobre sus rostros mientras discutían con voces duras, llenas de miedo y envidia. «Si dejamos que continúe, todos creerán en él», dijo uno golpeando la mesa con el puño. «Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar y nuestra nación», respondió otro. En medio de ellos, Caifás, el sumo sacerdote, levantó su voz con fría autoridad. «¿No entendéis nada? Conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Un silencio oscuro cayó sobre la sala. Las palabras del sacerdote marcaron el inicio de una conspiración. Aquella misma noche, mensajeros partieron hacia todas partes buscando información sobre el Galileo que había resucitado a un muerto. Mientras tanto, en Betania, la casa de Lázaro se llenaba de luz y canto. Los vecinos llegaban con ofrendas, los niños corrían riendo, y las hermanas no podían dejar de mirar a su hermano con lágrimas de asombro. Jesús estaba entre ellos, compartiendo el pan, como si el peso del mundo no reposara sobre sus hombros. Pero en su mirada había algo más, un presagio. Sabía que aquel milagro tan glorioso era el comienzo del camino hacia la cruz. El resplandor del milagro se mezclaba con la sombra del sacrificio que se acercaba. Y aún así, el maestro sonreía, porque sabía que la muerte no tendría la última palabra. La noche cubría Betania con un manto de estrellas. En la casa de Lázaro, la alegría aún vibraba en el aire. Había música, risas, miradas llenas de fe. Pero en medio de todo, Jesús permanecía en silencio. Miraba el cielo como quien contempla un destino que solo él comprende. María, su amiga, se acercó con un frasco de alabastro entre las manos. Sin decir palabra, lo rompió y derramó el perfume sobre los pies del maestro. El aroma llenó toda la casa. Era un perfume caro, destinado para los muertos. Pero ella lo ofrecía al que había vencido la muerte. Jesús la miró con ternura y dijo: «Ella ha hecho esto para el día de mi sepultura». Las palabras quedaron flotando, incomprensibles para muchos. Pero María, que había visto a su hermano volver a la vida, entendió. El que resucitó a Lázaro pronto entregaría su propia vida. Días después, cuando Jesús entró en Jerusalén, la multitud lo recibió con palmas y cantos. «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». Entre ellos estaba Lázaro, testigo viviente del poder divino. Los fariseos lo observaron desde lejos, frustrados. «Todo el mundo se ha ido tras él», murmuraron. Y así, el milagro que dio vida a un hombre selló el destino del Salvador. Pero Jesús no temía. Su mirada estaba fija en lo alto, donde el plan eterno del Padre seguía su curso. El mismo poder que había llamado a Lázaro fuera del sepulcro sería el que rompería las cadenas de su propia tumba. La historia del amigo resucitado no terminó en Betania. Fue el preludio del milagro más grande de todos, la victoria definitiva sobre la muerte. Y en aquel silencio de la noche, el perfume aún flotaba en el aire, como un recordatorio eterno de que quien cree en él, aunque muera, vivirá.